Todos sean bienvenidos y pues vamos a tener la enseñanza de hoy acerca de la mansedumbre. Realmente pues vemos la necesidad que sea el mismo Señor que nos abra el entendimiento, el corazón, para poder escucharlo, comprender lo que es esta virtud acerca del fruto del Espíritu Santo. Para esto pues vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle a Él de corazón que nos enseñe. Padre, en el nombre de Jesús, de corazón te pedimos, enséñanos, Señor. Tú eres el Maestro, tú fuiste el que enseñó a los hombres la manera de conducirse, la manera, Señor, de vivir, tanto en el hogar como en la sociedad. Pero también, Señor, nos diste los medios de gracia para poder llevar a cabo esa vida, Señor. Queremos que esto se quede grabado en nuestro corazón, Padre. Está casi por terminar este ciclo del fruto del Espíritu y no quisiéramos que pasara por alto en nuestra vida, Señor, porque es una necesidad de todos los días del Espíritu en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser sensibles y no contristarlo, Señor. Ven a hablarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que pues esta necesidad que está tan escasa en muchos lugares, en el cristianismo hoy moderno, escasea mucho este fruto del Espíritu. Y para esto el Señor Jesús quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu, dependamos del Espíritu, busquemos del Espíritu con urgencia, sabiendo que la única forma de vivir conforme a lo que está escrito es tener una relación personal con Él. No es como se pueda decir en el medio religioso, en ser llenos del Espíritu, que es que en este lugar se llenen de personas saltando, gritando, cayéndose para atrás, desmayándose, o hablando inclusive en lenguas, o sea, todo un espectáculo, donde la gente dice, aquí está el Espíritu, aquí se derrama el Espíritu, yo ahí me quedo, pero después te das cuenta la vida de cada persona que tiene esas experiencias o emociones, ves ya en la vida práctica, en su hogar, realmente está muy lejos de la realidad. El ser llenos del Espíritu Santo no es en sí hablar nada más en lenguas. Yo creo que es algo muy hermoso, una experiencia personal que tú tienes con Dios, como la iglesia primitiva, pero tú ves la iglesia primitiva como cristianos llenos del Espíritu Santo. Y fue algo que impactó la sociedad del Imperio Romano, que trascendió, que nadie pudo parar este movimiento del Espíritu. Y yo creo que estamos bien necesitados de ello, ¿cierto o no? Nuestro país necesita un cristianismo real. El cristianismo está muy debajo del estándar que marca la Escritura y realmente se necesita una llenura para que nuestros hijos se vuelvan a Cristo, para que nuestros vecinos conozcan a Cristo, para que nuestro país y nuestros gobernantes conozcan a Cristo. Necesitamos estas virtudes. No hay más, no hay otro camino, sino tener estas virtudes. Ya casi está por terminar este ciclo y la preocupación es, damos vuelta a la hoja, pasó la historia y seguimos nuestro rumbo, luchando solos, pensando que el cristianismo es venir, irnos, trabajar hasta que muramos. Yo creo que tenemos que, más bien Dios quiere que este cristianismo que llevemos
sea una realidad que supla la necesidad de la gente que está pereciendo sin Cristo. Tantos malos testimonios que hay, desgraciadamente, tanto en líderes, pastores, cristianos, la gente no quiere saber nada del cristianismo, nada quiere saber. Nuestros hijos a veces no quieren saber nada del cristianismo, porque no ven acción, no ven a Cristo en nosotros. Y yo creo que el punto principal de ser cristianos precisamente es que ser como Cristo, ¿cierto o no? Él nos llamó a ser como Cristo, el modelo es Cristo. Los cristianos les llamaron así por primera vez porque ellos hablaban como Cristo, actuaban como Cristo, vivían como Cristo, y por eso decían, son cristianos, porque hablan como Él, viven como Él. Y contra tales cosas dice, no hay ley. Nadie puede decir, no vivas así. Al contrario, se necesita vivir así. Gálatas 5:23 dice, o empezamos desde el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre. Para iniciar entonces, necesitamos comprender nosotros qué es la mansedumbre. En el griego nos habla acerca de la palabra prautes, que habla acerca de una persona gentil. Es una persona que es muy amable, que tiene y puede tener el trato con todo ser humano, que la gente se puede acercar a él con confianza, a platicar, a conversar, a tener una plática, una charla, porque la gente siente algo distinto con ese ser que es muy gentil, que es muy amable, que se presta, y que además la mansedumbre es la humildad. Una persona muy sencilla, una persona que dice yo no puedo, necesito depender de Dios, la ayuda de otros seres humanos. Y también la mansedumbre es dulzura, una dulzura. Es una persona que puede tener una plática, ya sea con una persona a lo mejor indigente, una persona rica, una persona a lo mejor, no sé, muy grosera, prepotente, pero la mansedumbre lo va a llevar a tener una plática dulce, donde no lo va a criticar, no lo va a mandar al infierno tampoco, sino que sabrá cómo manejar las circunstancias de tal forma que la persona se sienta atraída por esa vida de dulzura. Y a veces hay gente que dice, yo busco a fulano porque realmente tiene algo de gracia, habla con gracia esa persona, la verdad me hace sentir pues cómodo, me bendice su plática. Porque a veces lo contrario es, no, pues esa persona la verdad ni para platicar con él porque pues siempre me condena, ¿no? Es una persona dulce, con dulzura. Habla de esta virtud de la cual no se deja arrebatar fácilmente, o sea, hay una serenidad de espíritu, no tiene arrebatos, no tiene esos arrebatos, más bien es una persona que puede tener control de las circunstancias muy difíciles. O sea, que no entra en cólera, no entra en una ira, donde puede ser grosero, maldiciente, donde son azotadas las personas, golpeadas, porque quizás alguien lo hizo enojar de alguna manera o utilizó palabras que lo hirieron a él, lo lastimaron con sus palabras, con acciones, pero la mansedumbre no se va a dejar arrebatar por cuestiones de esa índole. ¿Sabes por qué? Porque esta mansedumbre no es algo humano, no es algo que tú la creas por ti mismo, esa mansedumbre te la va a dar el Espíritu de Dios, nada más. Y ese comportamiento es divino, es de Dios, es el carácter de Dios, es el carácter
del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo, que te lo da a ti para tener un trato de esa forma con toda la humanidad. Y realmente a veces tenemos experiencias cada quien en el hogar, en las áreas laborales, cuando a lo mejor llega el momento que ya no puedes y actúas, dices, lastimas, hieres. A veces llegas a tu casa redarguido por el Espíritu Santo y te dice, así no es la manera de tratar a tu prójimo, qué testimonio estás dando, y realmente es verdad. Y seamos humildes, necesitamos reconocer y pedirle perdón a Dios por todas esas cosas que a veces hacemos, que a veces la gente no quiere saber nada de Dios. Pero el Espíritu Santo está dispuesto a darnos ese fruto. También la mansedumbre habla de una moderación acompañada de fortaleza y valor, valiente. Es una persona que va a tener fortaleza espiritual. Y entonces más bien es una persona que tiene fortaleza y valor. Lo vamos a comprender. Porque describe a una persona que puede enojarse, entrar en una indignación, sí, es correcto, y lo puede hacer. El enojo, como dice la Escritura, airaos, pero no pequéis, el enojo no es un pecado. O sea, una indignación santa. No es el enojo carnal, es una indignación que te da el Espíritu a ti, al ver las injusticias y los tratos, o cómo blasfeman el nombre de Dios en las cosas divinas que son irreverentes. Te puedes levantar con valor, con fortaleza, encarar la situación, porque eso es también parte de la mansedumbre. Y entonces esa persona puede indignarse en el momento correcto, en la medida correcta y por la razón correcta. ¿Sí? Y vamos a ver ejemplos de la persona de Cristo, precisamente porque Él es el ejemplo supremo de la mansedumbre, ¿cierto o no? Aquí no podemos, yo creo, poner a nadie. El ejemplo supremo de la mansedumbre es Cristo Jesús, y Él quiere que nos parezcamos a Él. Entonces es una persona humilde, sumisa, cuando realmente se necesita la sumisión, que no es arrebatado, es una persona que tiene control. Y te voy a dar algunas expresiones precisamente acerca de la mansedumbre para ampliar un poquito el panorama de la mansedumbre. Es dominio de sí ante las provocaciones y sufrimientos. Puedes estar en una situación muy adversa. Yo digo, ahorita los cristianos en otros lugares están padeciendo, están sufriendo, los retan, los están martirizando, golpeando, matando, y ahí se requiere la mansedumbre para soportar, para tener dominio propio, tener esa mansedumbre, esa fortaleza para no caer en la provocación. El manso no se rinde o se resiente ante la adversidad. Es una persona que no dice, ya hasta aquí, ya no puedo más, adiós, ya no quiero ser cristiano, esta situación ya ha pasado ya de mis fuerzas, ya la verdad no quiero saber nada, es imposible tratar con esta persona, es imposible tratar con la familia, la verdad, yo ya no puedo ser así. Yo ahora mejor voy a sacar mi carácter, me voy a vengar y me las van a pagar. No, el manso más bien dice, no se rinde. Y tampoco se resiente, guardando resentimiento, ya no me hables, le doy la vuelta porque me lastimó, me ofendió. Es una persona que no tiende al resentimiento, no guarda nada en su corazón en contra de nadie. Ese es el manso. Es la delicadeza en el trato que se manifiesta pues en tu vida, en todas las áreas de tu vida, en tus obras, en tus palabras. O sea, tienes una delicadeza en el trato con todos, con todo ser humano, así desde el carpintero, el ingeniero, el arquitecto. Tu trato, cuando hay mansedumbre, lo tratas de igual forma, ¿sí? Con sencillez, con delicadeza, a todos. No es a unos a lo mejor fuertes, duros, toscos, y a lo mejor con aquel respetado, aquel que tiene, no sé, influencias, como que pues, oiga, no. La mansedumbre no hace excepción tampoco de personas, y el trato con todos
debe ser igual, con delicadeza. La sumisión en las relaciones personales para guardar la paz. Va a hacer todo lo posible para que los conflictos se apacigüen en su carácter, en su forma de llevar a cabo un problema, una situación familiar, con el vecino, con el trabajador. O sea, más bien lo que él busca es la paz. Y entonces realmente él se acomoda a las circunstancias, hace todo lo posible para que no se rompa la paz. Entonces, es una persona que no reniega o pierde la paciencia cuando está bajo la presión. A lo mejor sucede una situación difícil, un accidente, la enfermedad de un hijo, un problema muy grande financiero, y la persona mansa pues no va a estar renegando, pero ¿por qué aquello? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Qué pasó? Y empieza ahí a manotear y exaltarse y tratar de ofender, no sé, lastimar con sus palabras. En un momento se ciega y la verdad hace y deshace con las personas porque se fue de alguna manera el control. Pero el manso no, necesita precisamente esta virtud del Espíritu Santo para que entonces pues no pierda los estribos, sino que tenga tranquilidad, porque sabe que Dios tiene el control de todas las cosas y confía en Él. También el manso renuncia a la venganza, no es vengativo, eso se lo deja a Dios. Como José, no fue vengativo, fue manso, fue humilde, y entonces él vio que lo que estaba pasando su familia era para bien, para el cumplimiento de las promesas de Dios. Lo entendía muy bien, que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Es una persona que no busca lo suyo, no es respondón y además es pronto a perdonar. Acepta los planes de Dios sin quejas y es servicial y reconoce que puede equivocarse. Reconoce, sí, cierto, cometí este error, perdón. Es una persona mansa que reconoce, que es humilde, que no siempre dice, yo tengo aquí la razón y se callan todos. No, dice, es cierto, perdón, reconozco. Entonces la mansedumbre, hay fortaleza y valor, y esto no implica debilidad. Un ejemplo lo encontramos en un caballo. Antes de ser domado, es fuerte, pero muy salvaje. Y la verdad, un caballo así no sirve. Es indomable, es salvaje por la fuerza que tiene el caballo. Pero después de ser domado, ya tranquilo, ya lo domaron, a la verdad no pierde su fuerza, no la pierde, se vuelve manso, está controlado y además es muy servible. La gente puede ocupar de ese caballo que está manso, está bajo un control. Entonces hablamos acerca que es las fuerzas bajo control, como un caballo. Esa es la mansedumbre. El ser llenos del Espíritu Santo, solamente por medio de Él puede haber este dominio, esta fuerza bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Sin estos elementos no es mansedumbre. No puede haber mansedumbre a todo lo que yo te he dado a conocer. El único que puede domar al hombre y lo puede tener sumiso es Jesucristo, el Espíritu Santo. Porque lo contrario a la mansedumbre, ¿qué podríamos ver? Vamos a ver el capítulo 2 de Timoteo. Lo contrario a la mansedumbre lo encontramos en este pasaje. Segunda a Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5.
dice, también debes saber esto. No lo pases por alto, Timoteo, le decía. También debes comprender en tu corazón estas verdades. No debes ignorarlas, Timoteo, porque él, como un pastor, él podía transmitir a sus oyentes, a los cristianos, realmente los tiempos que se estaban ya viviendo, pero que se iban a acrecentar, iban a venir tiempos más peligrosos. Y es algo que el Señor quiere que nosotros no ignoremos. Por eso empieza a decir el versículo 1, también debes saber esto, Timoteo, porque van a venir en los últimos tiempos, dice, tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, Timoteo. Conforme se va acercando los días finales de la existencia humana, cuando venga la revelación de la indignación de Dios, Timoteo, los hombres van a tener un carácter no del Espíritu, no de Dios. Se dará un carácter del mismo diablo, del mismo Satanás. No lo pases por alto, inclusive enséñalo a todos, decía Pablo a Timoteo, enseñar estas verdades. Y nosotros nos han alcanzado estos últimos tiempos y debemos comprender la necesidad urgente también, así como de la fe y la confianza, la necesidad urgente de ser mansos, sumisos, llenos del Espíritu Santo, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y empieza una lista y empieza precisamente con la raíz de todos los pecados. Aquí está la raíz de la conducta del ser humano, el por qué su comportamiento, el por qué sus arrebatos, el por qué pasar por encima de otros. Aquí está la raíz de todo el pecado del ser humano. Dice, amadores de sí mismos. Ahí está Lucifer. No quiso la sumisión, dejó a un lado y quiso ser igual a Dios, destronarlo, recibir la adoración. Y aquí el mismo carácter injertado en muchas personas que son amadores de sí mismos. No les importa dañar, lastimar, destruir un matrimonio por causa de adulterio. ¿Por qué? Porque ve por sí. No le importan sus hijos, no le importa la gente. Amadores de sí mismos. Aplastan a un sinfín de personas porque solamente piensa yo y después yo. Y da una lista muy enorme. ¿Y dónde repercute toda esta lista, todo este carácter? ¿Sabes dónde? En el hogar, en los matrimonios. Porque dice acerca también de la avaricia, de la vanagloria, de la soberbia, de los blasfemos y desobedientes a los padres, la ingratitud, la impiedad. El impío que tiene fuerzas y se las arregla para hacer sus planes y llevarlos a cabo, y maquina y piensa de qué forma hacer las cosas y lo llega a hacer. O sea, hay una fuerza para hacer el mal. Esa es la impiedad, ese es un hombre impío que tiene fuerza para hacer lo malo. Sin afecto natural, ahí el amor hacia el prójimo, el amor hacia los hijos, el amor hacia el esposo. Realmente esto se iba a erradicar de los matrimonios. Y habla de un carácter, la calumnia, intemperantes, la crueldad, muy diferente a la mansedumbre, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
Entonces son personas que se centran en sí mismo, querer imponerse y que nadie los pueda superar en ningún área. Se cree muy importante, es respondón y además le cuesta perdonar. Es dominante y rígido y pierde la calma fácilmente. Es un rechazo al sometimiento también de Dios, este carácter. Cuando vemos aquí palabras, por ejemplo, acerca de la arrogancia, es una persona altanera, es una persona soberbia, que le gustan los pleitos, que le gusta pelear. Es muy altanero, muy peleonero. Y así es conocido a lo mejor en la cuadra, en la vecindad, en los amigos. Es que ese hombre, la verdad, ni te metas porque es muy altanero, luego se va a los trompos. Habla de un carácter así como lo describe aquí Timoteo. Habla de soberbia también, soberbios. Es pretensión de autosuficiencia, yo puedo solo, a mí nadie me puede enseñar, yo tengo, pues no sé, estudios académicos y la verdad nadie me va a enseñar. Autoexaltación también, es una persona que se exalta a sí misma, que no reconoce su dependencia como criatura de su Creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. O sea, a los demás, a Dios y al prójimo, no está en su agenda, no está en pedir ayuda. Ese es el carácter que nos ha tocado vivir a nosotros en estos tiempos. Habla también una palabra de implacable, es decir, sin tregua, que son arrebatados rápidamente y así pueden matar a una persona, la pueden estrangular, la pueden despellejar. O sea, donde la gente a lo mejor dicen, ayúdame, no sé, perdóname, mira, no lo hagas, no me golpees, aquel hombre no le da tregua, rápidamente actúa, sin tregua. Intemperante es sin control propio, impetuoso es precipitado y violento, infatuado es una persona que se infla con arrogancia. ¿Te das cuenta entonces? Este carácter es lo contrario a la mansedumbre. Aquí habla de violencia, de arrogancia, de exaltación propia, de ser violentos, ser arrojados, ser despiadados, crueles, sanguinarios. Este carácter, ¿sabes cómo lo representó Cristo cuando había un hombre endemoniado en las cuevas? Ese hombre, dice la Escritura, que era feroz en gran manera. Nadie lo podía controlar. Y cuando habla de feroz, inclusive aquí dice tiempos peligrosos. Esa palabra peligrosos es el mismo que se encuentra en el griego cuando habla de feroz acerca del gadareno. Es el mismo término en el griego. Tanto peligroso como feroz del gadareno es la misma terminación de jalepos. Peligroso, furioso y difícil. Nadie lo podía dominar, nadie lo podía atar, desmenuzaba todo. Es decir, la misma ley que había, gente que se dedicaba a lo mejor a traer calma, paz, pero realmente este hombre desmenuzaba las cadenas, las hacía pedazos. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesucristo con esto? Que este carácter es el mismo carácter de Satanás, que es feroz, que es cruel, que es sanguinario y que está en muchas partes. Y ejemplos, la verdad, son muchos. Podríamos pasar una lista, imágenes, tan solo yo que he estado ahí en Jaltianguis, gente que realmente ha vivido así todo el tiempo, con crueldad, sin tregua, matando, despellejando gente. Personas que han llevado hieleras con cabezas de seres humanos. La verdad, se vive un momento muy cruel, muy difícil. En todas partes, noches de balaceras, que ya se entera uno que mataron a fulano, a sutano, los demás están en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Por una riña, por un conflicto en una fiesta. Unos amigos nuestros conocidos en una fiesta tuvieron cierta discusión, aquellos hombres no se quedaron en paz, ellos iban caminando normal, los fueron a alcanzar y ahí mataron a 2 hermanos, el otro alcanzó a escaparse.
por esta crueldad, por este carácter injertado por Satanás que vino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces hablar de la mansedumbre no es hablar un tema más, conocer un poquito más, así como del amor, así como de la bondad. No, es algo que se necesita tener, se necesita que nosotros estemos investidos de esa mansedumbre. Porque estamos rodeados de tanta gente así, que tú vas en tu carro normal y alguien se atraviesa y ¿qué? Y se baja y órale, bájate, y está con cadenas y palos y te rompe el vidrio. Realmente estamos en un mundo así. Ya no sabes si vas a llegar, ya no sabes con quién te vas a encontrar, tan solo te le quedas viendo tantito y ahí, ¿tú qué me ves? Así, de rápido. Y por una situación así, le quitan la vida a un ser humano. Así. Ese es el carácter de Satanás que se está moviendo, porque dice la Escritura que el mundo está bajo, ¿quién? El maligno. Los hace como él quiere, los domina. Como dice Efesios, andan conforme al espíritu del aire, de las potestades, conforme a la corriente de este mundo, atados por el diablo, gobernados por Satanás. Y tú ves matrimonios destruidos precisamente por este carácter, donde la gente no quiere perdonar, donde la gente dice, yo la verdad pues no me dejé de él, y nos fuimos a los golpes, pero yo le di unos rasguños ahí en su cara, en su espalda, para que vean que pues yo puedo, que no me voy a dejar, que no estoy sola. Y tú ves hogares destruidos, hogares donde hay muchos niños huérfanos precisamente por este carácter. Y entonces, esto no es hablar de caricaturas, no es hablar de un cuento, es una necesidad que tú tienes y que yo tengo, de la mansedumbre. Y a lo mejor ahorita ya te vienen pensamientos, a lo mejor a veces, ¿cómo has vivido en tu casa? ¿Cómo está ahorita tu matrimonio? Podrían venir pensamientos acerca de este carácter. Dios es el único. Dios es el único que puede transformar una persona de ser un diablo a ser un cristiano. Él es el único. No hay terapias. Gente estudiada y respetamos, pero nadie puede cambiar ni controlar, ni el gobierno, ni por más que haya reglas, ni por más que haya cárceles, instituciones que se dedican, no sé, a la paz del matrimonio, del hogar. Nadie puede cambiar al hombre, solamente Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede transformar este carácter para hacerlo una nueva criatura. Sí, es Él. Le da un fiel compañero y nos imparte esta virtud, la mansedumbre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si Él no transforma el carácter, muchos de nuestros matrimonios quizás ya no estarían en pie. Cada quien por su lado. Los hijos amargados, que no quieren saber nada, pero Él nos alcanzó. Porque este carácter, cada uno de nosotros sin Cristo, lo teníamos. Y aquí nadie puede decir yo no, porque le hacemos al mentiroso. Cada uno de nosotros vivíamos así, con este carácter. Y así nos íbamos a ir a la tumba y a un tormento eterno. Pero Jesucristo salió a nuestro encuentro para transformar nuestro carácter, para hacernos diferentes, para regresarnos al modelo divino de al principio de Adán y Eva, una inocencia, un carácter santo, que reflejara a Cristo, que reflejara a Dios con sus hijos. Por eso cuando viene la restauración es precisamente que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo. Y esa transformación solamente viene por Él,
Y yo te digo una cosa, no te olvides jamás de esto. La transformación es un milagro de Dios. Voy a leerte rápidamente un folleto. Me pareció interesante comentártelo. La verdad, cuando uno lee estas historias verídicas acerca precisamente que encajan esto, realmente lo único que a veces sale pues son lágrimas de los ojos. Al ver cómo Dios actúa, una persona despiadada, cruel, sanguinaria, lo peor, lo vil, la basura del mundo, y después tú ves a una persona que es transformada, que es cambiada. Ya no es el peleonero de la cuadra, ya no es el que jalaba a los demás con las pandillas, ya no. Ahora a lo mejor la gente dice, oiga, te veo tan distinto. Sí, porque Dios me cambió. Él me transformó mi carácter. Carlos Finney cuenta este incidente en aquellos movimientos de avivamiento, en una predicación donde él habló acerca que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este hombre iba pasando y escuchó ese mensaje, y entonces él quiso tener una plática con Carlos Finney. Algunas personas cristianas dijeron, no vayas con él, ese hombre es perverso, a lo mejor no sales vivo de su casa, algo te va a pasar, Finney. Pero él, a la verdad, él fue con este hombre. Yo voy a ir con esta persona. Entonces, cuando llegó a su casa, empezó a ver alrededor, y lo que vio fueron armas, instrumentos que él utilizaba precisamente para quitar la vida a muchos seres humanos. Y entonces empezó a hablar esta persona con un deseo realmente de saber si Dios estaba dispuesto a perdonarle, o quería Dios perdonarle. Tenía en su corazón esa incertidumbre, ¿querrá hacerlo siendo yo así? Él empieza a comentarle a Finney su vida. Con este revólver he matado a 4 hombres. Por comisiones encomendadas he matado a varios más. ¿Cree que un asesino con las manos ensangrentadas como yo pueda ser salvo? Y afirmando Finney, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es que mis manos se han teñido con sangre en asesinatos, soy un jugador muy profesional. ¿Cree que Dios me pueda perdonar? Sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero es que además, mire, es que yo tengo una esposa, tengo una hija. Yo a la verdad a mi esposa ha conocido mis puños, ha conocido la punta de mis botas. Y además a mi hija nunca le he dado palabras de amor, de ternura, siempre a lo lejos de él. Y que también ni siquiera una sonrisa le había dado a su hija, y además también había recibido golpizas muy fuertes y maltratos a su pequeña hija. Tengo un hogar hermoso, pero soy un asesino, soy un salvaje, y con mi esposa he sido muy cruel. Pero es una verdad. Él conoció esta verdad. El único que puede transformar este carácter es el sacrificio de Cristo. Y no me estoy saliendo del tema, porque cuando él regresó, se fue Finney, este hombre empezó a quitar todos esos juegos que utilizaba, donde ganaba mucho dinero, barriles de alcohol. Empezó a quitar todo, a limpiar su casa. No durmió toda aquella noche, había una convicción muy fuerte del Espíritu en su corazón, y a la mañana vino su pequeña. Ya está el desayuno, pero afuera de la puerta, así como que no queriendo acercar, ya está el desayuno, papá.
Y la primera palabra que surgió de este hombre fue: sí, querida hija. Me dijo querida y fue corriendo con su madre. Madre, madre, mi papá me dijo querida. Se sorprendió y volvió a regresar la hija. Y así hasta que entonces volvió a entrar. Y entonces el papá la llamó: ven, hija, siéntate aquí en mis piernas. Empezó a acariciarla. La hija sintió el calor, el amor de un padre. Ya no ese rechazo. Todo fue distinto. Y después llegó la esposa. Y entonces él respondió muy amablemente, con mucha dulzura: no, querida, ven tú también. Y las dos se sentaron en sus piernas. Qué maravilloso. Una transformación que el Espíritu Santo hizo de quitar este carácter. Lo hizo conmigo. Lo ha hecho con muchos el Señor. Una transformación de ese carácter. Ahora quiero pasar a ejemplos. Aquí hay un ejemplo de una transformación, de un cambio, pero al ejemplo más sublime, más hermoso, que partó la historia, que nadie lo puede quitar, de la humanidad o de la historia. Realmente nos referimos al Señor Jesucristo, acerca de la mansedumbre. Isaías capítulo 42, en el versículo 1 al 4. Empieza a hablar acerca qué carácter iba a tener el ungido, el siervo de Dios. Y el Padre está hablando: he aquí mi siervo. Se está refiriendo a Cristo en esta profecía. Yo le sostendré, yo estaré con él, mi escogido. Inclusive él dijo: en el cual tengo complacencia. Y dice: he puesto sobre él, ¿qué? Mi espíritu. El Hijo de Dios, como ser humano en la tierra cuando vino, él supo depender del Espíritu Santo. Amén. Verdadero Dios y verdadero hombre el Señor. Vino aquí como ser humano para enseñarnos el camino correcto, en tener buenas relaciones, en ganar a otros con tus palabras, con tu dulzura, con tu encanto, con tu gracia. Y Jesucristo dice: fue en él el Espíritu Santo. Acuérdate, en el bautismo bajó y fue lleno del Espíritu. Pero él constantemente pasaba noches enteras con el Padre platicando, orando, para ser continuamente lleno como ser humano. Él veía la necesidad de ser lleno del Espíritu, porque se iba a enfrentar con toros, se iba a enfrentar con gente dura, con gente cruel, de todo se iba a encontrar el Señor Jesucristo en sus caminatas en las aldeas. Gente que estaba nada más buscando a ver en qué le caían, lo tentaban, el mismo diablo tentándole en el desierto. Él veía su necesidad y entonces constantemente era lleno del Espíritu Santo. Dice entonces, cuando alguien está lleno, y Cristo aquí está hablando de él, dice: él traerá justicia a las naciones. Pero lo que llama la atención también es el versículo 2. Dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Habla de un carácter de dulzura. Aquí vemos el carácter manso de Cristo.
Podemos ver a un Jesús que en una ocasión tuvo que caminar 6 horas porque fue necesario pasar por Samaria. Le fue necesario, no era una casualidad. Él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Se sentó el maestro en el pozo de Jacob. Llegó una mujer que no era la hora indicada, una mujer realmente que siempre andaba a la expectativa, a que la criticaran, a que la señalaran. Y ahí va esta mujer, con su conciencia manchada, quizás donde vecinos la rechazaban, la señalaban, ahí va esa mujer. No sabe cuidar sus matrimonios, ha sido infiel muchas veces. Y quizás el ser humano la señalaba por todas partes, esta mujer. Quizás pude haber dicho que me trague la tierra ya, o que yo ya llegue a morir. No hay esperanza para mí, todos me señalan. Quizás no podía dormir tranquila. Imagínate un marido, después otro marido y otro marido, no hallaba la satisfacción de su alma, la llenura. Y esa mujer estaba vacía, estaba deshecha, estaba débil, sin fuerzas. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, con esa dulzura que le caracteriza al Maestro, con esa gentileza que tiene el Maestro, le dijo y le pidió un favor: dame agua, mujer. No, empezó a recriminar, a condenar, a mandarla al infierno. El Maestro utilizó dulzura, gentileza con esta persona y simplemente le dijo: dame agua. Entabló una plática con ella, llevándola poco a poco a ver su necesidad de su alma. Tú ves la gentileza del Maestro. Y yo sé que así nos trata el Señor a todos. Que el predicador los manda al infierno, que el ser humano te condene, pero el Hijo de Dios en su mansedumbre habló con gentileza, habló con dulzura. No le vino a gritar con enojo: has destruido tu matrimonio muchas veces y el que tienes no es tu marido. No llegó con esas palabras luego, con enojo. No, con dulzura. Y eso es lo que conquista. Cuando tú ves a un Señor así, que te habla de esa forma. No gritó el Señor, no exhibió en público el pecado de esa mujer. Fue una plática muy personal. Sabía el momento, platicar con ella solas. Y la llevó precisamente a la salvación, porque entonces sí después le dijo: mujer, llama a tu marido. Fíjate de qué forma. No le dijo: eres una adúltera. Le dijo: ve y llama a tu marido. Ella dijo: pues no tengo, Señor. Bien has dicho, porque 5 has tenido, y el que tienes ahorita no es tuyo. Y después, como que quiso evadir la plática, el Señor se las contestó con gentileza. No dijo: no, a ver, estamos en este punto y de aquí no vamos a salir. No, el Maestro le contestó su pregunta: que los verdaderos adoradores lo van a adorar en espíritu y en verdad. Pero después otra vez. Y entonces, cuando Jesús le empezó a decir todo lo que era ella, dijo: ya, me parece que tú eres profeta. Pues sí, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. ¿Lo comprendió ella? Rápidamente se movió, se olvidó del agua, se olvidó de todo. Ella lo que quería era transmitir a las demás personas: vengan, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, vengan. Eran atraídos por la dulzura de Cristo, eran atraídos por su encanto, por su gentileza del Maestro.
Él sabía en qué momento sacar la indignación, pero no era el momento de sacar su indignación. Era un momento de un trato muy especial, porque Él no quería que nadie se pierda. Por eso yo pensaba y decía, bueno, las multitudes, sobre todo los publicanos y las rameras, le seguían y se enojaban los fariseos. Se enojaban fuertemente. Con los publicanos come y con las rameras. Pero Jesucristo no lo rechazó, ¿verdad? Venga, te invito a comer a mi casa, Señor. Ahí voy contigo. Y estaba rodeado de publicanos. Pero ahí estaba el maestro sentado con ellos, porque era gentil, era amable. El propósito era llevarlos a la salvación. Llevarlos a Cristo. Si en otro lugar, a lo mejor, tú que vas a escuchar este audio, los que están aquí presentes, a lo mejor en la religión, en el movimiento, a veces quedan defraudados, porque dicen, es que allí el pastor nos manda al infierno cada rato. Y habla con, no sé, con enojo, con ira, lárguense, váyanse de aquí, ¿para qué vienen? Y a la verdad mucha gente queda muy lastimada. Pero el Evangelio, la mansedumbre de Cristo, nos lo deja mostrar aquí con el trato con las personas. Zaqueo, ven Zaqueo, quiero ir a tu casa, quiero estar contigo, quiero tener una plática contigo, ven, date prisa. Pues para acercarse a una multitud, ¿cuándo? Pues eran apedreados, eran señalados, perros y redentos, le decía a la gente. Y un publicano, tú sabes, vivían bacanales, con mujeres, con placeres, dinero. Todo tenía un publicano, y este era jefe de los publicanos. Imagínate cuánto, ¿no? Cuántas mujeres, ¿no? Cuántos bacanales, ¿no? Cuántas borracheras, ¿no? Mas sin en cambio Jesucristo le dijo, ven, quiero estar contigo, quiero platicar contigo. Y lo llevó, lo encaminó, y entonces surgió en el corazón de este hombre, dice, pues voy a regresar cuadriplicado a los que he defraudado, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y dijo Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué plática tuvo? No lo sé, pero sí sé que fue gentil y que después ciertamente lo llevó a reconocer su necesidad, que era culpable y que necesitaba el perdón. Eso es lo que hace el Señor con el ser humano. Se acerca a nosotros. Y en un día pasó conmigo, me visitó así, de esa forma. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Tú que vienes aquí, a lo mejor por primera vez, ya tienes tiempo viniendo, quiero decirte que esta es la mansedumbre del Señor y el trato que Dios tiene contigo. La mujer que llevaban para ser apedreada, los hombres estaban ya enojados, irritados. La ley, un celo carnal, la ley dice que tiene que ser apedreada. No estaba el Espíritu en ellos, había legalismo, era pura ley. Y entonces, Señor, ¿tú qué dices? La ley de Moisés dice que tiene que ser apedreada. ¿Tú qué nos dices de esto? Y Jesucristo empezó a escribir en tierra. Y simplemente Jesús a esa multitud de personas, simplemente les dijo, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. ¿Qué palabras se clavan aquí? Aquí llegan, porque Él sabe hablar al corazón. Y entonces todos se fueron. Mujer, ¿quién te condena? ¿Quién? ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Mujer, no le dijo adúltera. ¿Dónde están? ¿Sabías que soy el único que te puede perdonar tus pecados? No. Mujer, ¿dónde están? Nadie había.
pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que hace el Señor con un ser humano. No gritaría, no va a quebrar la caña cascada que se utilizaba para medir o como un sostén, un apoyo, un bastón para ayudarse la persona con una caña que está a punto de romperse y que representa precisamente a este tipo de personas que te acabo de señalar, que están vacías, que no tienen esperanza, que se sentían solos, se sentían irredentos, que no tenían oportunidad de acercarse al templo. Personas débiles, cansadas, enfermas. Pero a Jesucristo a nadie echó fuera. A todos los recibía, a todos los atendía. Era muy gentil el Señor. Señor, sana a mi hija. Señor, mira, mi hijo está a punto de morir. Y así el Señor Jesucristo decía: yo iré y le sanaré. Al leproso le dijo: quiero ser limpio. A nadie echó afuera, porque él veía cañas, cascadas que estaban a punto de quebrarse, de morir, de perecer y de ser inservibles a la sociedad, a su familia. Pero Jesucristo vino no a quebrarlos, los vino a levantar. Les vino a dar vida, les vino a dar una dignidad de vivir y pararse en alto. Ahora sí, siendo transformado y perdonado, podía ahora sí estar con sus hijos, podía estar ahora sí con la sociedad, con la mente en alto y una limpia conciencia. Porque Jesucristo no vino a eso, a quebrar. Un pábilo comea que ya está ahí. Era fácil hacerla así a la mecha, ya sacaba el humo, la irritación a tus ojos. Es algo que te molesta. Pero Él no vino a apagar el pábilo que humea. Esa mecha no le vino a hacer así a tu vida, ¿o sí? Cuando ya la verdad no había ninguna esperanza. Pero Él no vino a apagarla. Era muy fácil hacer eso. Y a la verdad, los seres humanos, porque esto representa precisamente a personas irritantes, a personas repugnantes, a personas problemáticas, como el carácter de Timoteo que nos menciona. Pero él vino a tener un trato con toda esa gente. Vemos su gentileza, su dulzura con el trato con las personas, y no vino a pagar ni a quebrar. Y aquí estamos muchos como testigos, que así era nuestra vida, a punto de perecer nuestro matrimonio, acabarse todo, y Él vino a dar vida. La mansedumbre lo llevó a dar vida a los demás. No buscó lo suyo. No guardó rencor tampoco. Están violando mi ley. No vino a guardar rencor. No guardó resentimiento. Nos vino a buscar. Él fue por la perdida, por la coja, por la enferma, por la descarriada. El Señor va. Así es el Señor. Isaías 53:7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, Él mudeció y no abrió su boca. No iba a gritar, no iba a maldecirlos, no se iba a vengar de ellos, no les iba a contestar por igual, maldición por maldición. Este es el carácter manso y humilde de Cristo, como un ejemplo que sabe tener el control en los momentos más difíciles, los momentos más problemáticos. Jesucristo en su mansedumbre supo soportar todas las cosas. Sabía que era la voluntad de Dios y se sujetó sin queja. No se amargó,
no se quejó. Él dijo, hágase tu voluntad, no como yo quiera. Tampoco se rindió. No dijo, ya hasta aquí, ya no puedo más. Además, mucha gente no va a creer en mí. Mucha gente va a seguir en sus pecados. ¿Para qué? Me sacrifico por ellos. No, no se rindió. Hubo fortaleza, hubo valor. ¿Pensaba en él? No, pensaba en todos los que estamos aquí. En la humanidad. Para no rendirse y continuar su misión. Pero aquí vemos la mansedumbre, los momentos más difíciles de su ministerio, 3 años y medio de su ministerio de popularidad, donde Hosana, Hosana, los milagros, gente resucitada, gente sanada, gente perdonada de sus pecados, pero venía un momento difícil para él. Y aquí podemos ver un ejemplo de la mansedumbre. No solamente en momentos de fama, de tranquilidad, de bonanza, sino que también la mansedumbre se muestra en lo más difícil, en lo recio de la batalla, como dicen. Allí el valor y la valentía. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Habla de una mansedumbre, de un valor, de una firmeza. Y entonces él enmudeció ante sus angustiadores, y esto es una demuestra que en Dios es posible tener fortaleza, es posible tener valor y resistencia ante la adversidad, porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. No se dejó arrebatar por la ira, por la cólera ante el trato de los demás. Simplemente decía, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? Le amarraban, cubrían sus ojos, le bofeteaban, le escupían, le daban de puñetazos ante el Sanedrín, y él dijo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué lo haces? Eran sus palabras. No amenazaba, no se quejaba, no se irritaba. Eran palabras muy sabias. Sabía su misión. ¿Por qué me pegas? Dinos quién te golpeó, profetiza. La corona de espinas, la caña sobre la corona de espinas, penetrando su cabeza. Pero él enmudeció. Como un cordero fue llevado al matadero, delante de sus enemigos. Herodes quería ver un milagro. Haz un milagro, lo retaba. Tú eres un milagrero, hazme un milagro a mí. Jesús cerró su boca. Y lo puedes ver durante todo su caminata al Gólgota. El Señor enmudeciendo. Y no era fácil, arrancaban la barba, se burlaban de él. Cuando ya estaba crucificado, lo retaban, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Simplemente salieron palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La fuerza bajo control. Porque a Poncio Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mandaría legiones de ángeles. Tengo la autoridad de decir, vengan todas las huestes, o venga una parte, es suficiente un ángel. Pero yo puedo ordenar que vengan muchos y destruir a todos, acabar con todos. Pero esa fuerza estaba bajo control, porque Él es manso. Lo pudo haber hecho con nosotros, ¿desde cuándo? Mas en el cambio nos da la oportunidad y dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No fue débil. Él pudo acabar con todo, pero no lo hizo. No lo hizo Cristo. No maldecía. Es un ejemplo hermoso de la mansedumbre. Y también la otra parte, porque también Él no apapacha el pecado.
sabe indignarse en el momento, sabe indignarse en la situación correcta, en el momento correcto. Tú ves Mateo 23, una denuncia sobre los religiosos de una manera muy fuerte, muy tajante, muy directa, con un dolor muy grande en su corazón. ¿Cuál es la intención? Dense cuenta, están mal, van camino a la muerte. Pero sí denunció el Señor Jesucristo, sabía en qué momento indignarse y levantarse en celo por la causa de Dios y su nombre, para que otros no fueran contaminados con su mal ejemplo. Él se indignaba por eso. Se indignaba porque a muchos estaban arrastrando con su mal testimonio, con su legalismo. Y se indignó el Señor Jesucristo. Te has de recordar cuando entró al templo y vio que hacían mercadería, estaban haciendo negocio, sacando ganancia deshonesta, hacían cueva de ladrón. Por eso él agarró un azote de cuerdas y empezó a volcar las mesas, a que se fueran los animalitos. Se indignó el Señor Jesucristo en el momento adecuado. Esta es la indignación, esta es una mansedumbre. Pero nunca dejó de ser manso. Y estas dos partes es realmente la mansedumbre que está pidiendo Dios de todos nosotros. Te vas a indignar en el momento y por la causa que es, no de otra forma. Mateos 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay unas palabras que resaltan allí. Primero habla de un yugo, después dice, aprended, aprendan de mí. Yo soy el modelo, yo te voy a enseñar el camino de la mansedumbre. Yo te voy a dar esa virtud a través de mi espíritu. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y halléis descanso para tu alma. Entonces, a través de estos ejemplos, hemos aprendido un poco de la mansedumbre del Señor Jesucristo. Yo estoy bien imitado, digo. A veces hasta me doy la cabeza y digo, Señor, ¿qué voy a decir? Bien imitado. Pero Él es el ejemplo a seguir de esta mansedumbre. Es decir, tienes que morir a tu yo, tienes que morir a tu carácter de egoísmo, de soberbia, porque ese es el yugo del diablo que te tiene y que te tiene usado de esa forma, con ese carácter violento, despiadado, cruel. Pero Él dice, lleva ahora mi yugo, ya no este yugo de esclavitud, ya no el yugo del diablo. Él te hizo como Él quiso y está despedazando o está despedazando a tu familia. Pero ahora lleva mi yugo. Algo que une a dos. Y dice, yo te voy a enseñar a ser manso y humilde de corazón. Y vas a tener descanso en tu alma. Muere al yo. Si tú quieres ser manso y humilde, tenemos que morir a nosotros. Tenemos que morir a nuestro yo y rendirnos a Cristo. Por eso Él te invita, lleva mi yugo, ríndete a mí, yo te voy a dar todo para que tú tengas una mansedumbre. Quiere decirte que para esto nosotros fuimos llamados, para vivir con mansedumbre. Y además, esta mansedumbre se tiene que reflejar, ya que hemos sido llamados para vivir así, con humildad, con mansedumbre. Él nos llamó para esto, pero también se tiene que reflejar en el matrimonio. Como te decía al principio, no es gritos, no es desmayarse, caerse de aquí,
y tener, no sé, calores, y ya entonces la persona dice, yo ya estoy lleno. No, la llenura del Espíritu y la mansedumbre, ¿dónde tiene que reflejarse? Se tiene que ver, se tiene que notar. ¿Dónde? En el hogar. Veamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas. Ahí está la sumisión, ahí está la mansedumbre, porque habla de sumisión. Esa es una persona mansa, que está sumisa, que está sujeta, que sabe que su marido es la cabeza, que él es el responsable de llevar a cabo las decisiones de casa, y ella se sujeta con amabilidad, respetando el orden de Dios, porque sabe que si esto lo hace así, será un hogar cristiano, estable, victorioso, y que va a poder enfrentar cualquier cosa. Sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Fíjate, aquí habla de este fruto, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, que no se echa a perder. Los pómulos, los collares, no sé, diademas, pues son corruptibles, se van a echar a perder, se rompen y a la basura. Pero esto es incorruptible, no está contaminado, va a permanecer. Dice un adorno, porque incorruptible ornato habla de un adorno, habla precisamente de una belleza. Pero ¿cuál es la belleza? ¿Cuál es el adorno que debe tener un hogar cristiano? Una persona. Dice un espíritu afable y apacible. Ahí está la mansedumbre. Porque asimismo, versículo 5, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así se ataviaban, así se vestían. Lo interno. Quizás podrían tener, no sé, un vestido y ahí a lo mejor medio roto, pero está hablando de algo interno, de un atavío de aquí del corazón. Porque podría haber una belleza externa. Y hay veces que dice la gente, oye, esa persona la verdad es una belleza, pero si platicaras con esta persona, te llevas un chasco. Habla, qué barbaridad. Aunque por fuera a lo mejor se ve muy elegante, pero el corazón está corrompido, no ha sido transformado. Y esto habla de algo interno, como Sara que obedecía a Abraham. Y después habla a los varones, el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivan con ellas de una manera sabia, dando honor, habla del respeto, habla de la mansedumbre, a la mujer como vaso más frágil, con dulzura, con un trato amable hacia las esposas, como acorrederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Tú ves la mansedumbre qué importante es? ¿Sí? Porque cuando no hay esto, hay divorcios. Ya se fue con la suegra, ya se fue, no sé, ahí con la mamá, ya se fue ahí con el papá. Es que ya no la aguanto. Es que ya la aguanté mucho. No es cualquier cosa la mansedumbre, ¿te das cuenta? Porque muchos matrimonios no funcionan, no siguen adelante, porque no hay mansedumbre. Son arrebatos, son gritos, son peleas, son denuncias,
estar yendo allí a ver quién se queda con la tutela de los niños, y es algo interminable, es triste tener y ver matrimonios destrozados por la falta de la mansedumbre, porque dejaron que el diablo injertara su carácter en ellos, y vemos las consecuencias muy terribles en matrimonios por no tener esta vida gobernada por el Espíritu, para tener esa vida de mansedumbre. Afable habla de sumisión, amabilidad y ser respetuosa. Lo mismo que Cristo, con amabilidad, con dulzura, que se equivocó, con dulzura, que si no le salieron bien las cosas, pues con respeto. Nada de que ya ves, te dije, mira, por tu culpa estamos así. No. Porque entonces ahí pues ya, si aquel no está caminando con Dios también, imagínate. Porque aquí está hablando de una mujer, dice, pues a lo mejor tu esposo es inconverso, pero a lo mejor lo sobremoneas. A ver, dice, mira, aquí dice que te vas a ir al infierno, eres un adúltero, arrepiéntete, yo quiero tu salvación, esposo. Así no vamos a ganar a nadie. ¿Cristo lo hizo así? No lo hizo así. Se sentó, platicó, conversó y lo llevó sabiamente. Es que quiero ganar a mi hijo. Pero a veces, la verdad, los tratos que se le dan a los hijos son coscorrones, son greñazos, es el sartén, es el plato, es el zapato, y vete de aquí, burro, y tú no vas a cambiar, es lo peor de la casa. Pues ¿cuándo vamos a ganar hermanos? Quiero que oren por mi hijo porque quiero que se convierta, y es que es bien rebelde. Pero pues el trato que das en casa, ¿cuándo se va a salvar el hijo? Nunca, jamás. Tenemos que cooperar con el Espíritu, con mansedumbre, con dulzura, con amabilidad y gentileza. Sí, a lo mejor ya se pasó a lo mejor en los horarios y no quiere entender, puede haber momentos de indignación, pero estás lleno del Espíritu, será una indignación santa que va a ayudar, que no va a aplastar, lo va a ayudar. Y no vas a pecar, y no vas a guardar resentimiento y le vas a dejar de hablar un mes o un año, no, sabrás cómo llevar a cabo cada situación matrimonial. Aquí lo dice claramente. Apacible, que no sea inquieta ni escandalosa. Eso es apacible. Está tranquila, espérate, no, que déjame ahorita, vas a ver. No, espérate. Sabe llevar las cosas. Sabe controlarse, su fuerza la tiene bajo el dominio. Pero llenos del Espíritu. De otra forma, jamás podremos. Jamás. Por eso viene frustración, condenación. Es que estoy desanimado, es que no puedo. ¿Por qué? Porque necesitamos al Espíritu. Porque Él es el que da. Y es una virtud que viene de Él. Casta habla de una persona inocente, santa. Y entonces habla de un adorno. Y esto yo te lo digo porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la orden a los sumos sacerdotes, cómo tenía que ser su vestimenta, era una vestimenta especial de 8 piezas, muy bellas, muy hermosas. Pero dice allí en Éxodo 28:2 que esas vestimentas eran para honra y hermosura. El pectoral, las campanillas, el efod, la mitra. Todas esas vestimentas fueron diseñadas por Dios con colores especiales como el azul, como el lino fino, que todo eso nos da una enseñanza muy preciosa y la podemos aplicar a un carácter cristiano. Por eso yo te decía, no es la belleza externa, que sí tenemos que arreglarnos, pero no es tanto la belleza externa. Adentro, tu carácter, tu vida, que tus hijos se sientan atraídos hacia ti,
que tu familia te busque a ti. Y poder decir, ¿dónde están esos cristianos para buscarlos? Para eso nos trajo el Hijo de Dios, para comprender si nosotros tenemos mansedumbre o no la tenemos. Queremos conquistar a nuestros hijos y a este mundo, necesitamos la mansedumbre. A eso nos trae el Señor. No se diga, ay no, pues no, la verdad no, ya. El Señor nos trae aquí, no para apagar el pábilo. Sigue adelante, sigue. Yo te voy a ayudar. Toma mi yugo y verás a tus hijos convertidos. Serás salvo tú y toda tu casa. Pero así, a la manera de Cristo. Entonces, claramente dice ese texto, para honra y hermosura. ¿Cuál es la vestimenta? Yo creo que el apóstol Pablo estaba pensando en lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 12. Se les ordenó, vístanse así. El azul nos habla acerca de la deidad de Dios. Él es Dios. Él es Dios. El lino nos habla de la pureza y santidad de Cristo. El cárdeno son los colores que utilizan los reyes. El púrpura habla de la realeza. Ese carácter quiere que esté en nosotros. Lo de Dios, la santidad, lo del reino. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Este pasaje dice lo siguiente, después de un contexto, desde el versículo 5, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, inmundicia, lascivia, adulterio, hagan morir eso, lo terrenal en vosotros, ira, enojo, maledicencia, háganlo morir, quiere volver a revivir. Esta es una lucha, como dice Gálatas, la carne está luchando contra el espíritu está luchando contra la carne para que no hagas lo que tú quieras. Es una lucha intensa que va a durar todos los días de nuestra vida, que no se va a acabar hasta los últimos momentos que estemos sobre esta tierra, porque el diablo pisará nuestros talones hasta el último momento. Y ahí está la carne luchando, es que me hizo y es que me dijo, dice el Señor, hagan morir todo eso. Y después de que tú hagas morir estas cosas, todas estas cosas diabólicas, este carácter, como dice Timoteo, entonces, ahora sí dice, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Esta es la vestimenta. En el Antiguo Testamento la portaba el sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento la tenemos que portar nosotros. Pero es aquí, adentro. Y dice, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ¿y de qué? Y mansedumbre. Mansedumbre, siendo manso, humilde, sencillo, dulce, para que esto esté en el matrimonio, para que esto esté gobernando el matrimonio, para cualquier circunstancia difícil, problema difícil que pudiera venir sobre nosotros en aquel tiempo. No sabemos lo que vaya a venir, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Por eso el apóstol dice, vístete de mansedumbre. Esa es la vestimenta que el Espíritu Santo da, la mansedumbre. Y a la verdad, esto es precisamente, como decía el apóstol, esto es para que adornen la doctrina de Cristo. Y para que no sea blasfemado el Evangelio. Habla precisamente para que adornen la doctrina de Cristo. ¿Sí? Para que la gente diga, quiero estar con Él. Que el hijo diga, yo no me quiero separar de papito. Porque si tú estás imitando a Cristo, como manso, como padre, como mujer, como madre, ¿qué va a querer hacer el hijo? Lo que ve hacer el papá. Lo va a querer imitar. No a los artistas del mundo, no a sutano y a fulano, a la vecina, no, va a querer imitar a Cristo. Porque a veces los hijos no quieren estar con papá, nada. Testimonios a veces, si es que va allá a la reunión, ve mansito,
bien dócil, bien amable, pero si te contara de mi papá en casa, son gritos, son peleas, se escuchan las puertas y se sale enojado. Eso es lo que se ve en muchos hogares, desgraciadamente, llamados cristianos. Esto no es el cristianismo. Tenemos que adornar la doctrina de Cristo. Y para terminar, digo, en el mundo realmente necesitamos la mansedumbre para tener trato con, no sé, con el gerente, con el diputado, con la compañía de electricidad, que a veces la verdad hay tantas cosas. Tú necesitas la mansedumbre para relacionarte con todo tipo de gente porque no sabes cómo te van a contestar, tan curguñones, vete de aquí, síguete por allá, ahorita te atiendo. Necesitamos eso realmente en todas nuestras relaciones. La instrucción hacia los prójimos también debe ser corregir con mansedumbre a los hermanos, a la gente, ¿no? Imagínate cuando alguien pues te da una instrucción, pero pues a lo mejor te van a buscar y te debate y esto y es que aquello y la verdad pues no es así, tiene que ser con dulzura. El trato con todo el prójimo. Hay gente que dice, ya no voy allá a la congre porque no, pues me dicen tantas cosas, pues ¿para qué voy? ¿No? ¿Hay promesas para los mansos? Hay promesas de Dios. Una de ellas son 3 versículos que voy a tocar nada más de rápido. Se encuentra en Sofonías 2:3. Este pasaje habla ya acerca de terminar pues ya su ciclo como nación y ser llevados a Babilonia por sus pecados. Pero Dios dio un mensaje para aquellos que realmente vivieran de esta forma, los iba a librar, los iba a salvar, los iba a guardar. Ahí tenemos a un Daniel, sus 3 amigos en Babilonia, porque Dios sabe guardar a los suyos. Eran momentos muy difíciles, pero en el versículo 3 dice, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia y buscar ¿qué? Mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ahí está una promesa. Se viene destrucción. Él ya viene pronto. Está a las puertas. Cristo ya viene. La indignación se va a venir. El celo, la indignación de Cristo vendrá. Pero aquellos que pueden ser librados, y promete Él, es que busquemos a Jehová, buscar esa vida recta y justa y buscar ese carácter de mansedumbre, que va a resistir, que va a estar valiente, que está sumiso, obediente, dependiente de Cristo y que tendrá un carácter para levantarse por encima de todo lo que pueda venir y no rendirse. La mansedumbre y ser, de hecho en el hebreo habla, esa expresión en el hebreo habla de salvación, liberación. Esa palabra de mansedumbre en el hebreo habla de salvación. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito, yo voy a tener comunión, yo voy a estar con aquel, yo habito, dice, en la altura y la santidad, y con el quebrantado, y dice, y humilde, aquel que es manso, aquel que es sencillo, aquel que dice yo necesito de Dios, de los demás, aquel que es muy dulce, amable, que sabe indignarse en el momento que debe de indignarse por su causa, por su no, por su nombre, no va a tolerar el pecado de sus hijos tampoco, no va a ser un solapador de sus hijos, no, se va a parar firme para estorbarles, ¿sí? Y con celo de Dios, para que su alma no se pierda. ¿O no fue la causa de que Cristo fuese manso? Salvarnos. ¿Cuál es el motivo de la mansedumbre de nosotros? Pues que nuestros hijos se salven, que vean un cristianismo real, verdadero en nosotros. Y esta promesa es, Dios promete vivir contigo. ¿Qué promesa más grande puede haber en la Escritura sino esta? Ellos serán mi pueblo y yo seré
su Dios. Y teniendo a Dios, tenemos todo. Nada nos va a faltar. Y eso va a ser por la eternidad. Una comunión eterna. Santo, santo, santo. Alabando al Señor por los siglos de los siglos. Salmo 37:11 dice que los mansos van a heredar la tierra. Y se recrearán, se van a gozar, se van a deleitar con abundancia ¿de qué? De paz. Y haréis descanso a vuestras almas, dijo Cristo. Ahí está, se vuelve a repetir. Tranquilos. Ahí estar quietos. O sea, tú no buscas problemas. Tú no los buscas. Y si alguien tiene, a veces pueden ser ajenos, pero alguien los busca. Pero aquel que es manso no va a estar buscando pleitos. Y entonces va a tener abundancia de paz. ¿Tenemos este fruto? La pregunta es, ¿la tenemos? Y si no, Dios no la quiere dar. Muere a tu yo, toma su yugo, llénate del Espíritu y entonces tendrás la mansedumbre. ¿Queremos la salvación? La mansedumbre. Cerremos nuestros ojos. Aprended en mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Él no iba a gritar, no iba a apagar el pabilo que humea, ni la caña cascada le iba a quebrar. Él vino a hablar con dulzura, con gentileza, para guiar a los más perdidos y aún a soportar todo lo que él pasó. Maldiciones, escupitajos, pero no se rindió porque pensó en nosotros. Esta es la mansedumbre que quiere implantar en el corazón, porque Él nos injerta en una vid, y de ahí fluye la rica savia, porque éramos un olivo silvestre que no servía, éramos inservibles, como esa caña cascada. ¿Para qué sirve? Para nada, éramos inservibles, pero Él viene y nos injerta en Él, para que entonces de ahí brote la mansedumbre y todo el fruto del Espíritu que necesitamos para continuar adelante. Aprended de mí. Escuchemos este canto. Medita ahí en tu silla cómo te has comportado, cómo has sido con tu familia, con el vecino, con el ciudadano, queriendo debatir, ganar una contienda ahí teológica, pero saliste todo enojado, irritado, cuántas cosas, ejemplos muchos. Pero Él nos trajo aquí, así es, Señor, para entender nuestra condición y ayudar. Así es, bendito Dios. Tú dijiste, Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias por mostrarnos estas cosas, Señor. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor
justicia, hacer justicia, misericordia, misericordia y ser humilde ante Él. hacer justicia, Hacer justicia, misericordia misericordia y ser humilde ante con el barro en las manos del alfarero. Así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor. Porque solo en tus manos puedo hacer que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante. Toma, Señor, toma la arcilla y fórmame de nuevo, Señor. hazme un vaso nuevo, mi Señor. Ven, Señor. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor. Hazme un vaso nuevo, mi Señor. Hazme un vaso nuevo, mi Señor. Ven, Señor. Podrías decir, hermano, es que he sido cruel con mis hijos, los he desamparado y vivido para mí, hermano. Han recibido puñetazos, han conocido de mí mi pie, han recibido de mí injurias, maltratos, humillaciones. Hermano, no me he sido sujeta a mi esposo, lo he criticado, lo he exhibido ante muchos. Puedes decir tú, varón, es que he sido cruel, es que no he atendido las necesidades de mi familia, mis hijos no quieren verme. ¿Tendré oportunidad? Claro que sí, claro que sí. Jesucristo vino a eso, a transformar un carácter, a quitar ese carácter de amador de sí mismo, intemperante, cruel, despiadado, sin afecto natural, para darte un carácter limpio, un carácter de Cristo, un carácter del Espíritu Santo, para que salgas de aquí y vayas con tus hijos, los acaricies, los beses, los ames, te des por ellos hasta el día que tú te mueras, y que tus hijos les guste estar contigo. Esta es una realidad, no es un cuento, una fábula, es algo real que hace Cristo y lo quiere dar a todos. Solamente es que vengamos a Él y tomemos el yugo y dejemos que Él nos gobierne y aprendemos de Él todos los días para tener ese carácter. Si tú eres esa persona que se ha dado en este tema, ríndete a Él. Él te habla con dulzura hoy, se sienta contigo como la samaritana. Él lo quiere hacer contigo ahorita. Solamente déjate guiar por Él.
aquí está el Señor. Díceselo de corazón. Y hoy puede empezar una nueva vida. Y puede decir como la samaritana: vengan, vengan. Hay un hombre que me dijo todo lo que yo hacía, pero que lo llevó su trato del Señor, su gentileza, supo tratar su corazón. Y yo soy seguro que lo está haciendo contigo. Y lo sigue intentando el Señor contigo. Aunque los demás te señalen, pero el Señor no vino a gritar, no vino a quebrar. Él vino a ayudarte para cambiar tu vida. Bendito Dios. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva a tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mis palabras. Como familia necesitamos que Él esté habitando entre nosotros. Yo quiero ver la salvación de mi familia, ver la salvación de nuestros vecinos que sufren, ver la salvación de un país que se está derrumbando por la falta de este carácter. Se necesita urgentemente esto, pero necesitamos volvernos a Él con urgencia para tener este carácter. Él lo promete, habitar con los mansos. Y entonces ahí
se harán maravillas, Así es. se salvarán muchos, porque verán, como dice ahí la Escritura, tu vida, tu carácter, una mujer sumisa, una mujer respetable, que ama, que se da por sus hijos, un esposo que ama a su esposa como vaso más frágil, con dulzura, con gentileza. Entonces se dejarán ver una familia cristiana, donde diga la gente, son cristianos. No porque tú lo digas, no porque los demás digan, son cristianos y quiero estar con ellos, que ellos me hablen de Jesucristo. Eso solamente lo hace el Espíritu, Dios en nosotros. Solamente Padre, estamos bien necesitados, Señor. Tú sabes que yo fui el primero en pedirte perdón, pero sé, Señor, que nos quieres ayudar, que aprendamos de ti, Señor. Padre, aquí están nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivirlo, Señor, en un diario vivir. Ayúdanos a buscarte, Señor. Que esto no pase, Señor, Sí, Señor. como enseñanzas más. Que veamos la necesidad Ven, de Señor. estar contigo, Señor, para que tu nombre no sea blasfemado, para que tu evangelio no lo blasfemen, sino para que adornemos la doctrina, Señor. Señor, por favor, ayúdanos. Estar vestidos, Señor, estar vestidos de mansedumbre, este carácter, Señor, fue lo que tú dijiste, por sus frutos los conoceréis. Y es necesario, como dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Que haya muchos muertos aquí al yo, al egoísmo, Señor. Que nosotros menguemos y tú crezcas. Amén, Señor. Que te vean a ti en nuestro cristianismo, Señor, más que palabras, nuestros hechos. Porque este es el propósito, ser como tú, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, Padre, por este mensaje. Que quede grabado en el corazón para siempre, Señor. Ven, Señor. Por tu Espíritu Santo la selle, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por hablarnos hoy tu palabra. Y todo lo que te pedimos nos lo diste, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Y pues estamos despedidos, que Dios les bendiga y estamos para servirles. Hay hermanos que pueden atender cualquier necesidad que tú puedas tener en tu corazón. Pues que Dios te bendiga. Hasta luego.